Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a revisar en esta ocasión la atalaya del 1 de julio de 1983. Ya llovió, dijéramos, en México. Esta atalaya pues deja la pregunta, siempre estas preguntas apocalípticas, estas preguntas que causen un interés, es buen marketing, o sea, que cause conmoción, que cause ¿qué será ese ruido? Que cause cierto interés, ¿no?, en la persona, morbo, por así decirlo. Son realmente diferentes nuestros tiempos. Voy a ir ahorita voy a ir específicamente a esta sección, a la página 12 de esta revista de la Atalaya. Tiene bastante material. Y en esta sección que se llama "Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra". ¿Pero cómo? Esa es la gran pregunta. Esa va a ser la gran pregunta. ¿Cómo? Bueno, dice: el vivir para siempre en la tierra es simplemente una ilusión imposible de realizar. Jamás alguien podría lograrlo. Puede que usted haya oído a personas decir eso. Sin embargo, quizá usted sepa que en el principio Dios se propuso que los humanos obedientes vivieran para siempre en un paraíso terrestre. Y Dios nunca deja de cumplir lo que se propone. Su palabra promete claramente: los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Es verdad, la palabra de Dios siempre se cumple. Las profecías de los testigos son las que no se han cumplido, porque precisamente Dios no dirige esta organización, es una muestra clara. Ese es el emocionante mensaje que los testigos de Jehová comparten con las personas cuando las visitan en sus respectivos hogares. El reino, con Jesucristo como gobernante, se encargará de que se lleve a cabo el propósito original de Dios. Bajo la justa administración del reino, se cultivará la tierra hasta convertirla en un hermoso paraíso. Vamos a continuar. No obstante, no a todo el mundo se le permitirá vivir en la tierra paradisiaca. Hay que satisfacer ciertos requisitos. Vamos a ver cómo se atreve esta organización a establecer requisitos que la Biblia nos manda. Requisitos prácticamente para salvarte, porque si no vas a estar en esta tierra paradisiaca, en este paraíso, pues ¿dónde vas a estar? Es la pregunta. Entonces, contra toda lógica argumentativa, contra toda teología básica, ellos se van a aventurar a darte 4 requisitos para que puedas entrar cuando Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dice que los fariseos ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Donde Jesús no te pide no te pide esta serie de requisitos. A ver, vamos a ver cuáles son. Dice: si usted fuera el dueño de un hermoso hogar, no rodeado de jardines, ¿permitiría usted que cualquier persona viviera en él? O sea, no. La persona tendrá que recibir aprobación para satisfacer los requisitos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué requiere Dios de los que han de residir para siempre en la tierra paradisiaca? Examinemos estos 4 requisitos fundamentales. ¿De dónde sacan que son 4? ¿De dónde sacan que esos son? Pues no te dan ningún pasaje para decir, pero como ellos son los ungidos, son el cuerpo gobernante y ellos creen que ellos son quienes les traen alimento, estos son los 4 requisitos. Jesucristo identificó el primer requisito. O sea, Jesús dijo: ahí les va, este es el primer requisito. Obviamente no. Esto fue algo ya de las pretensiones de esta organización que se jacta de ser humilde, pero en realidad es tan presuntuosa de aventurarse a decir que Jesús identificó el primer requisito de 4, ¿no? Cuando dijo en la oración a su Padre: esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y aquel a que tú enviaste, Jesucristo. El conocimiento acerca de Dios y de Jesucristo incluye el conocimiento sobre los propósitos de Dios respecto a la tierra y el papel de Cristo.
el conocimiento acerca de Dios. Ya vimos que en otra publicación ellos creen que son los únicos que pueden darte ese conocimiento de Dios, que son el único canal que te da y que te ayuda a entender la Biblia. Nadie más puede, ¿eh? Por si pensabas tú pedirle al Espíritu Santo ayuda para que te atienda, te ayude a entender la palabra de Dios, no es posible porque ellos son el único canal. Entonces el primer requisito es que sigas adquiriendo conocimiento, que estén adquiriendo. Ve cómo agregan que estén adquiriendo. Cuando Reina Valera dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, aquí agregan el que estén adquiriendo, porque no es posible que tú entiendas solamente que Jesús murió por ti. Para ellos no es suficiente. No es posible que tú te arrepientas de tus pecados y deposites toda tu fe en Jesús. No es suficiente. De hecho, ningún testigo de Jehová tiene certeza de salvación. Ellos creen que constantemente tienen que estar haciendo obras y estar conociendo de la palabra, entre comillas, que en realidad lo que estudian son las revistas, para poder alcanzar ese tierra paradisiaca. La palabra de Dios no dice que estén adquiriendo, sino que te conozcan a ti. Es un conocimiento ya pleno. Probablemente una persona no va a poder recitarte Apocalipsis, probablemente no podrá decirte cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, probablemente no conozca a John Hus, probablemente no conozca cómo nació la Reforma Protestante. Pero si esa persona entiende, conoce, se arrepiente de sus pecados y deposita toda su fe en Jesús, hermano mío, eso es suficiente. Pero bueno, ellos dicen que no es suficiente, aunque la palabra de Dios sí lo dice. A muchas personas les resulta, dice, ¿estudiará usted la Biblia para adquirir ese conocimiento? Que ya vimos, no es estudiar la Biblia, es estudiar sus revistas y sus publicaciones. En realidad ellos jamás dan un estudio bíblico. Lo que ellos dan son estudios de la atalaya, estudios de sus revistas. A muchas personas les resulta más difícil cumplir con el segundo requisito. Es el de obedecer las leyes de Dios. Déjame decirte, testigo de Jehová, que cumplir las leyes de Dios no es difícil. No. De hecho, es imposible cumplir las leyes de Dios. Por eso Jesús tenía que venir. Ellos creen que alcanzan una bondad, y no lo digo porque me lo platicaron. Ahí está la charla que tuve con este testigo, donde él piensa que él es una buena persona. Bueno, dice, a muchas personas les resulta más difícil cumplir con el segundo requisito, y según ellos el segundo requisito es obedecer las leyes de Dios. Ningún testigo de Jehová, ningún cristiano, ningún católico, nadie puede cumplir las leyes de Dios. Por eso Jesús tenía que venir. Efesios 2:8-9, Romanos, lee todos Romanos. Dice, es el obedecer la ley de Dios, sí, amoldar la vida de uno a los requisitos morales que se exponen en la Biblia. Esto incluye el abstenernos de llevar una vida inmoral y disoluta. Claro, la Biblia nos manda a vivir conforme a esta nueva naturaleza, a vivir en el Espíritu. Pero ese vivir en el Espíritu es resultado de la salvación que Cristo nos da. No es una lucha para tratar de ganar la salvación que de hecho le costó a Jesús. Primer requisito entonces es para ellos estar adquiriendo conocimiento. ¿Y cómo? Solamente por medio de la revista La Atalaya. Requisito descartado y más que antibíblico. Segundo requisito, obedecer las leyes de Dios. Nadie puede obedecerlas. Dice Pablo que el que trata de guardar la ley para salvarse y quebranta tan solo un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Así que segundo requisito que te dan los testigos es antibíblico también. Nadie puede ganar el favor de Dios ni la salvación por medio de obedecer las leyes. Repito, tratar de vivir una vida conforme a lo que Dios manda es resultado de la salvación. No es un requisito para alcanzarla. Un cristiano que ha sido salvo, ha entendido el Evangelio, su vida cambia, no por una lucha que él dice, bueno, voy a tratar de ser moralmente perfecto, no. Su nueva naturaleza ya no le permite vivir en esa vida antigua. Así que segundo requisito de obedecer las leyes de Dios, descartado. Tercer requisito, asociarse con el conducto de Dios.
Y es que no entiendo cómo pueden llamarse ellos una organización humilde cuando dicen y afirman ser el conducto de Dios. Porque ese es el tercer requisito, por si no sabías, si no, no vas a entrar al paraíso. Asociarte con el conducto de Dios. ¿Quién es el conducto de Dios? ¿Cualquier iglesia local? No. ¿Quién es el conducto de Dios? Cualquiera que busque y pida al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra de Dios. No, tampoco. ¿Cuál es el conducto de Dios? ¿La Biblia misma? No, tampoco. El conducto de Dios es su organización, los testigos de Jehová, la JW, la Watchtower, el cuerpo gobernante. Tienes que asociarte con ellos. Si fuera posible que cumplieras con el primero, que conocieras, que adquirieras todo el conocimiento de la palabra de Dios, si eso no fuera poco, si fuera posible, y digo si fuera porque no es posible, que guardes toda la ley de Dios, todavía hay otro requisito y es que te asocies con ellos. Ve la carga sectaria que dejan en el testigo de Jehová, hacerle creer que si no se asocian con ellos no alcanzan salvación. Dice, Dios siempre ha utilizado una organización. ¡Qué gran mentira! Nunca en la Biblia ni Jesús ni los apóstoles dijeron que había que asociarse con alguien o con una organización o con un sistema judío para alcanzar la salvación. Si alguien pudiera jactarse de ser una organización de parte de Dios, era el pueblo, y digo era el pueblo de Israel. Ellos tenían profetas que daban profecías que sí se cumplían. Les había encargado Dios la palabra de Él mismo, la palabra de Dios. Y aún así, ni Pablo ni los apóstoles creyeron que solo se alcanzaba la salvación al asociarse a una organización. Y te estoy hablando de fariseos que tenían profetas y dieron profecías sus profetas. Bueno, no los fariseos en sí, me refiero al sistema organizacional que ellos tenían, no los escribas que habían preservado la escritura y que en su haber, en su historial, de hecho habían asesinado muchos profetas. Pero vaya, si hubiera una organización que merecía ese título que los testigos de Jehová, la Watchtower, se quiere dar, eran ellos. Porque ellos sí dieron profecías que se cumplieron. Ahora estos 8 hombres que controlan esta organización, te quieren hacer creer que ellos son el conducto de Dios, cuando se han equivocado en más de, al menos para el fin del mundo, en más de 4 fechas fallidas. No era suficiente con una, no. Tuvieron que dar otras más. Dios siempre ha utilizado una organización, mentira de nuevo, jamás, y no dan el pasaje. Dios nunca usó una organización para que alguien se salve, ni pidió que se asocien a ella para que se salvaran. Dios siempre utilizó una organización. Por ejemplo, en los días de Noé, solo los que estaban dentro del arca sobrevivieron. Noé no era una organización, no era un sistema religioso. O sea, es que es tan sencillo destrozar estos argumentos porque no hay base teológica. Solo los que estaban dentro sobrevivieron, y en el primer siglo solo los que se asociaban con la congregación cristiana tenían el favor de Dios. Hechos 4:12. Y aquí es donde quiero demostrar que sus mismos textos que dan, su misma Biblia los contradice. Vean el texto que dan aquí. En el primer siglo, y van a usar y es que ellos dan por hecho que los testigos de Jehová en realidad no usan la Biblia. Ellos confían plenamente en la revista, y aun cuando les den textos no los van a revisar, porque donde los revisen encontrarán la contradicción. Dice, en el primer siglo, como si hubieran estudiado historia de la iglesia, solo los que se asociaban con la congregación cristiana tenían el favor de Dios. Ve, ellos están diciendo que te van a dar el texto de Hechos 4:12 para decirte que solo los que se asociaban con la congregación cristiana tenían el favor de Dios. ¿Con cuál congregación cristiana? Bueno, vamos a Hechos 4:12. Y en ningún otro, que lo voy a marcar, en ningún otro hay salvación. ¿Entiende, testigo de Jehová? En ningún otro. No en ninguna organización, no es en el cuerpo gobernante, no es en la Watchtower, no es en esa organización, ni en ninguna otra, ni en la mía. Ninguna iglesia te puede salvar.
Ningún sistema religioso te puede salvar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando de Jesús. No es en el nombre de Jehová en el que somos salvos, estimado oyente, estimado testigo de Jehová. No es en el nombre de Jehová en que los demonios huyen. Es en el nombre de Cristo, y no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Justamente el texto que acaban de darte contradice lo que están tratando de enseñarte. Si leyeras tu Biblia te darías cuenta. Entonces, ese texto no sirve, de hecho lo contradice. De hecho contradice el tercer requisito. De igual manera, hoy en día Jehová está utilizando una sola organización, que no han dado ningún texto para demostrar que hay una organización por la cual uno se salva, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué importa? Ellos reciben una revelación exclusiva. Hoy en día está utilizando una organización para efectuar su voluntad, para recibir la vida eterna en el paraíso terrestre. Para recibir vida eterna en el paraíso terrestre, tienes que identificar a esa organización y servir a Dios formando parte de ella. Obviamente se refieren a ellos mismos. Es que no puedo creer el nivel de herejía de estas publicaciones. Para recibir vida eterna, tienes que identificar, obviamente están diciendo, somos nosotros los testigos de Jehová, esa organización, y tienes que servir formando parte de ella. Wow. Cristiano que estás viendo este video, ¿no deberías ir a buscar a los testigos de Jehová? ¿No deberías compartirles el evangelio? ¿No te causa temor y no te causa dolor ver la manera en que los están engañando? Por si no fuera poco, ya descartamos esos primeros 3 requisitos. El cuarto se relaciona con la lealtad. Aquí viene de nuevo el sectarismo. Dios exige que los futuros súbditos de su reino apoyen a su gobierno recomendando lealmente a otras personas su gobernación. El proselitismo político de esta organización no tiene límites. Debes traer a otros a que se agreguen a la organización. Su supuesto evangelismo que hacen, que no es evangelismo, no hay evangelio ahí, simplemente se trata de invitar a la gente a su iglesia para hacer crecer su organización. Todavía usan a Jesús para sus fechorías. Jesús explicó: estas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino, mi estimado testigo de Jehová? Las buenas del reino, primero tienes que entender las malas noticias, que eres pecador y que necesitas arrepentirte. Y las buenas nuevas del reino es que Jesucristo ha pagado tu deuda, que solo Él puede salvarte y que necesitas depositar toda tu fe únicamente en Jesús y confiar en su sacrificio, y que entonces eres salvo. Los testigos de Jehová no comparten estas buenas del reino. Lo que comparten son revistas, lo que comparten son invitaciones a su salón del reino. Jamás un testigo de Jehová te va a compartir estas buenas del reino. Para ellos las buenas del reino es que llegues a su organización. ¿Satisface usted este requisito mediante hablar a otras personas acerca del reino de Dios? Vaya. Quizá usted esté bien familiarizado con estos requisitos, sin embargo muchas personas desconocen el propósito de Dios. El libro "Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra", ¿lo ha usado usted? Precisamente ese libro les prometieron que iban a vivir para siempre en la tierra, que 1914 era la fecha buena. Precisamente eso no se cumplió y esas personas no están hoy en el paraíso, lastimosamente, y con tristeza, con dolor, con pesar lo digo, que haber seguido a estos falsos profetas los llevó a un lugar no solo no parecido al paraíso, sino terriblemente contrario a lo que es el paraíso y que es el infierno. Dios bendiga, hermanos, y ojalá que esto nos haga considerar buscar a los testigos de Jehová y compartirles el evangelio.